En esta sección finalmente vamos a hablar de la solución de Cisco SD-WAN, Software Defined WAN, cuáles son los elementos que lo soportan y cómo trabaja o interactúan entre ellos. Comenzamos. Los 5 pilares de la solución de Software Defined WAN voy a explicarlos de manera breve. Ya conforme vayamos pasando los slides vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. Primero, una administración centralizada, lo cual significa que nos lleva a tener una arquitectura distribuida, pero la administración como tal centralizada y lo mejor basado en la nube. Si hacemos una comparativa con una red tradicional, una red legacy, donde la administración es distribuida pero una arquitectura centralizada. Entonces, ¿ven la diferencia? Que Cisco SD-WAN viene a dividir estos 3 planos que conocemos, que es el de administración, plano de datos y plano de control, nos lleva a tener esa separación, a esa arquitectura distribuida, pero con una administración centralizada. ¿Ok? La calidad de las aplicaciones, es muy importante la experiencia que puedan tener los usuarios en cuanto al uso de las aplicaciones. Nos vamos a olvidar de la parte de los bits, de los bytes, puertos, segmentos, IPs, etc. Vámonos directamente a la última capa del modelo OSI y ofrecer una mejor experiencia de usuario. Algo muy importante, la seguridad. Esta solución ya trae la seguridad embebida. No es que estemos al 100% digamos, libres de cualquier o exentos de cualquier ataque. El riesgo siempre va a existir. Sin embargo, trae un elemento importante la solución, que es más allá de la autenticación y demás, la encripción de la información. Eso es algo muy importante y que mejor aún que viene integrada en la solución. Cuarto pilar de SD-WAN es la flexibilidad. Independientemente de dónde estés ubicado, tú debes tener la misma experiencia de usuario en cuanto a aplicaciones que tú consumes, independientemente de dónde estés ubicado y cuáles son los elementos que están alrededor de ti. Y finalmente, el último pilar, el quinto pilar, que es la independencia de transporte. Esto va muy relacionado con la parte de la seguridad. Lo cual significa que si tú estás rodeado de enlaces de Internet, por ejemplo, que sabemos que Internet es un transporte inseguro, realmente SD-WAN ya no va a ser una preocupación grande como lo es en una red tradicional. ¿Por qué? Porque establece túneles, encripción, autenticación y demás, cifrado, lo cual hace de esto una independencia de cualquier tipo de transporte. Incluso, como lo habíamos mencionado en el video anterior del business case, las empresas empiezan a apostarle en bajar los costos de enlaces caros, de servicios caros como MPLS, que al final es una red privada virtual, por tener enlaces de internet, por sabiendo que tienes ya túneles punto a punto y que ya no tienes que preocuparte realmente por una cuestión de seguridad para transportar tus aplicaciones sensibles y críticas. Ojo, siempre y cuando estemos cumpliendo con los acuerdos y los requerimientos que demandan las aplicaciones. Ok, el Intent-Based Networking básicamente viene o incluye toda la arquitectura de la solución. Si lo vemos del lado izquierdo, donde tenemos usuarios, tenemos dispositivos y tenemos cualquier tipo de elemento que se conecta a nuestra red, la independencia del transporte, que era lo que habíamos hablado, ¿no? Puedes tener cualquier tipo de transporte para poder transportar estos servicios, valga la redundancia, y entres en una administración alojada en la nube, una administración centralizada que tú puedes ser el dueño de esa administración on-premise y puedes tener todos estos 5 pilares, todos estos servicios de red y adicional a ellos poder consumir diferentes servicios alojados en la nube o en cualquier otro sitio remoto, pero que tú tengas acceso directo a ellos. Y además puedas tener esa medición, puedas tener ese control, esa información que tú necesitas para tener un buen forecast de tu red y puedas saber cómo se está comportando. Algo importante y que viene a ser algo fuerte o algo que está entrando demasiado es la parte de Cloud Networking, mejor conocido como Infrastructure as a Service y Software as a Service, que son consumo de servicios a nivel de nube. Esto viene de alguna manera a centralizar, por llamarlo de alguna forma, los servicios que están ya alojados en Internet. Hoy por hoy,
conocemos 3 sitios principales, o más bien 3 vendors que nos permiten tener ese consumo de servicios alojados en la nube. Uno es Amazon, el otro es Azure de Microsoft y Google. Entonces, esto viene de alguna manera fuerte, viene como una ola. Entonces lo que necesitamos nosotros es estar preparados para poder nosotros consumir esos servicios a nivel de nube. Pero aquí tenemos un reto muy importante, que es a través de Internet. Entonces, si bien es cierto, hay empresas que ya consumen servicios en la nube, pero ojo con esto. Hay diferentes elementos en la red que nos permiten llegar a esa administración o a ese consumo de servicios a nivel o alojados en la nube. SD-WAN viene a solucionar la vida con respecto a este tipo de conexiones, este tipo de escenarios, donde tú lo que haces prácticamente es extender el fabric de SD-WAN a estos bordes de la nube para poder tener esa comunicación directa y que va a resultar en una mejor experiencia de usuario, seguridad y consumo de servicios en tiempo y forma. Ok, esta parte de las aplicaciones que estén más cerca de los usuarios, básicamente lo que significa es que va de la mano. Si se dan cuenta, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de independencia del transporte, aplicaciones alojadas en diferentes partes de la red, lo cual significa que tú puedes tener un enlace, por llamarlo de alguna forma, un acceso directo a las aplicaciones. Esto mejora de sobremanera la experiencia del usuario. Se dan cuenta que con que tengamos un enlace a internet y que podamos ofrecer este servicio que vaya seguro, que vaya autenticado, que vaya encriptado, podemos consumir esos servicios independientemente cuál es el transporte que estamos usando y dónde están alojados. Entonces, eso simplifica la conectividad en cualquier punto, la consistencia que tiene que ver con la seguridad a nivel de usuario y a nivel de aplicación, y esto resultará en una mejor experiencia de usuario. Ok, perfecto. Vamos a entrar ahora sí en materia. ¿Cuáles son los componentes que conforman la solución de Software Defined WAN? Tenemos diferentes componentes. vManage, que no es más que en la solución nuestro NMS, nuestro Network Management System. Tenemos el vSmart Controller, que este es el cerebro, tal cual como lo indica su nombre, Smart. Es la parte inteligente de la solución. El orquestador, ¿quién nos va a decir, quién nos va a dar esa luz verde para poder entrar a la fábrica de Software Defined WAN? Nuestro primer punto de contacto, el famoso vBON, nuestro orquestador. Plano de datos, ¿le suena? Nuestro Edge Router, que va a estar alojado en cualquier uno de los nodos donde se va a implementar la solución, y que también puede ser un Edge Cloud Router. ¿Alojado en dónde? En AWS, que es Amazon, y también en Azure, que es Microsoft. Entonces, estos son los 5 elementos que conforman la solución. Repito, nuestro NMS, que es nuestro plano de administración. Tenemos nuestro vSmart, que es nuestro controller. Ya se imaginarán en qué plano estará trabajando este. El plano de control. Y el vBON, que bueno, este no pertenece como tal a ningún plano, más bien es como nuestro primer punto de entrada a la fábrica. Y tenemos finalmente nuestro plano de datos, que son los VHs o los OneHs, CHs. Vamos a hablar cada uno de ellos a detalle. Tenemos nuestro NMS, donde vamos a construir políticas, vamos a crear los templates, que vamos adelante ya en la práctica, vamos a ver cómo se llevan a cabo estas configuraciones en el vManage. El troubleshooting y el monitoreo. Ahí tenemos, como le llaman en SD-WAN, es un single pane of glass, que es una administración centralizada y donde vamos a poder hacer toda serie de configuraciones, toda serie de monitoreo y toda la serie de rescatar información, historiales, syslogs, etc. Y también podemos programar interfaces. ¿Qué significa esto? Bueno, vManage puede comunicarse con diferentes instancias en la red para poder intercambiar información y poder tener un control todavía más centralizado. En dado caso que tengamos otras soluciones como de tipo LAN, como es Access, DNA, ACI. Entonces todo este tipo de soluciones pueden converger
para tener una sola administración centralizada. Entonces estos son los 4 puntos importantes del vManage, lo cual es un single pane of glass para día 1 la implementación, bueno, desde la instalación, implementación y la operación, que es el día 2. Como lo había comentado, aprovisiona una administración centralizada, lo cual simplifica de sobremanera los cambios. Entonces imagínense nada más, echen a volar su mente el tener que poder, o más bien el tener que configurar cientos o miles de equipos cuando tienes una administración distribuida como se viene conociendo desde la parte legacy y la parte tradicional, y ahora tener un single pane of glass, que es una administración centralizada para una arquitectura totalmente distribuida. Soporta diferentes protocolos. Esto nos va a facilitar la vida. ¿Por qué? Porque podemos interactuar con lenguajes de programación para poder todavía simplificar más configuraciones, administración como tal del NMS. Y las alertas en tiempo real, bueno, si bien es cierto, tiempo real tal cual no es así, pero sin embargo tenemos un threshold, un umbral muy corto de cuando sucede una situación o un evento, a que nosotros estemos sabiendo que efectivamente existe algún tema, algún detalle en la red. Seguimos con el plano de orquestación, lo cual significa que el primer punto de control, al final estamos apostándole a la parte de seguridad. Entonces estamos esperando efectivamente que este equipo nos ayude a revisar si efectivamente el equipo que pretende estar dentro de la Fabric tenga el permiso y que esté dentro de una famosa whitelist que le llaman, ¿no? Entonces este amigo va a ayudarnos a hacer diferentes tareas. Uno de ellos es orquestar la conexión, la autenticación, lo que yo decía del whitelist, y poder también manejar la parte de NAT transversal. Ok, más adelante vamos a ver los diferentes tipos de NAT que se manejan en la solución de SD-WAN. Lo que ya había dicho, orquestra la comunicación entre el plano de administración, el plano de control y el plano de datos. Entonces debe de haber un control entre los 3 planos. Entonces sirve como primer punto de autenticación, requiere de una IP pública. Esto es importante. Digo, el vBON puede tener una conexión privada, pero al final, como tiene que ser accedido por diferentes elementos de la solución, entonces ubicado en internet, no importa, dependiendo de los tipos de entornos, ya más adelante lo vamos a ver, que son 3 tipos de entornos, pero normalmente sí necesita tener una comunicación pública que pueda ser alcanzado desde cualquier punto de la red. Y todos los componentes que, bueno, en este caso, que necesita saber el vBON, es la IP o el DNS. Bueno, al final tú cuando llegas a la implementación, lo que haces es asignar una IP al vBON, pero también puedes usar un FQDN y que pueda ser conocido en internet por lo mismo de que es público. Y este amigo va a manejar un whitelist model, lo cual significa que va a tener toda la información o toda la lista de todos los equipos que pretenden entrar al Fabric. Incluso cuando tú empiezas a desplegar la solución, si tú no tienes un vBON, realmente tu Fabric no va a funcionar, no va a levantar. A diferencia, por ejemplo, si tú levantas el vBON con el vManage, por ejemplo, me estoy adelantando un poquito nada más para que se den una idea de qué tan importantes son todos los elementos, pero sobre todo también este amigo que es el vBON. Tú puedes levantar el Fabric sin problema, pero bueno, si no tienes un vSmart, no vas a tener un control de políticas, control de calidad de servicio, control de la administración de las llaves y demás, pero vas a poder levantar el Fabric, vas a poder al menos establecer el whitelist. Vamos con la parte del control plane, el plano de control, que es manejado por el vSmart. Entonces este amigo lo que hace es adjudicarse la parte del enrutamiento y por lo mismo facilita el tema de la comunicación o del control a nivel de data plane. Y la encripción, esto es algo muy importante, la encripción. Originalmente, o más bien tradicionalmente, toda la parte, por ejemplo, si tienes equipos que manejan llaves de encripción por seguridad y demás, pues toda esa tarea se la lleva a cada uno de los sitios o cada uno de los nodos. Lo cual, imagínense si tienes alrededor de un despliegue de 1000 nodos y necesitas levantar llaves o más bien túneles con encripción con cada uno de ellos,
pues imagínense la carga de CPU, por ejemplo, que se va a llevar cada uno de ellos para poder intercambiar llaves, certificados y demás. En el caso de SD-WAN, el vSmart no nada más se encarga y se adjudica el tema de routing, por ejemplo, como control plane. También se adjudica el tema de encripción. Toda la parte de las llaves que se intercambian para levantar los túneles de IPsec, toda esta información la maneja también o la administra, se la adjudica el vSmart. Y por ende, pues propaga todas las políticas del tráfico como se va a llevar a cabo en el Fabric. Entonces, nada más para recalcar el tema del vSmart, implementa políticas en el plano de control, como el Service Chaining, lo cual significa que también SD-WAN está listo, está preparado para intercambiar o más bien trabajar con diferentes servicios como firewalls, IPS, IDS, balanceadores y demás, para poder direccionar tráfico que tenga que pasar por estos elementos. Ingeniería de tráfico también es importante y vamos a hablar más adelante en las políticas, lo que es diferentes topologías, diferentes políticas de enrutamiento a cualquiera uno de niveles, a nivel de control, a nivel de datos. Más adelante lo vamos a ver. La segmentación, una de las partes importantes de SD-WAN es que ya maneja segmentación, lo cual significa que a través de túneles de IPsec, tú puedes tener una segmentación. Eso es importante. Reducir la complejidad de la red. Bueno, al final, si estamos hablando de un solo plano de control por esa arquitectura distribuida, pues se entendería que por ende vas a tener una reducción de complejidad en la administración y en la parte de la implementación de políticas. Y por último, pues va a establecer el peering con todos los WAN edges y distribuir la conectividad. Esto viene de la mano con lo que les comentaba de la parte de los túneles, toda esa parte de la tarea que él se lleva como centro de control para poder distribuir esta información entre todos los elementos del Fabric de SD-WAN. Finalmente nos vamos al plano de datos, que son estos amigos de aquí abajo. Realmente estos tal cual son los routers que conocemos que están alojados en la nube, en la red de borde de todos los sitios, pero estos amigos se quedan únicamente con la parte del plano de datos. No tienen inteligencia para poder hacer un tipo de tarea como lo conocemos en la parte tradicional, que tienen los tres planos embebidos en una misma caja. Estos amigos también proveen seguridad, seguridad en el plano de datos con otros amigos, con otros routers, porque al final levantan estos túneles de IPsec. Y también se pueden implementar planos o políticas en plano de datos. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente los famosos vSmart van a interactuar con los WAN edges al momento de implementar políticas de calidad, políticas de enrutamiento, sino que además existen diferentes políticas, ya más adelante lo vamos a ver, las famosas Data Policies, donde lo que hace es la comunicación directa entre el vManage y los WAN edges. Entonces ahí nos estamos brincando el plano de control en teoría para poder llevar a cabo esta configuración, que esa nos va a hacer sentido, digamos, en la parte de servicio, ¿ok? En la parte de servicio, o sea, digamos que es una política bien ubicada en los WAN edges y que es a nivel de datos para poder manejar a nivel de servicio las políticas de enrutamiento. Pero bueno, todo esto ya sé que es mucha información. Poco a poco vamos a ir desmenuzando esta parte de las políticas, que es un tema bastante extenso e importante y un poquito complejo. Entonces, este amigo provee seguridad en el plano de datos con los demás WAN edges a través de túneles de IPsec. Establece un plano de control seguro con el vSmart, que también son túneles formados por DTLS, TLS, que es UDP y TCP respectivamente. Cabe recalcar que los túneles entre los WAN edges, más adelante lo vamos a ver, son de tipo IPsec, y los túneles de los WAN edges al vSmart son de tipo DTLS, TLS. ¿Ok? Algo importante, que además de implementar estas políticas a nivel de plano de datos, también hay políticas de Application Aware Routing. Sabemos que ya estamos apostándole a las aplicaciones, no nada más en puertos, IPs y demás. Y esta es realmente una arquitectura, digamos, distribuida, pero con una administración centralizada, apostada a la nube. Entonces, todos los controladores, si se dan cuenta, pueden estar alojados en la nube original, o más bien popularmente alojados en Cisco Cloud.
pero también, bueno, pueden estar alojados en alguna nube administrada por algún partner, pero que al final el servicio está subrogado directamente pues a las nubes que ya conocemos, como AWS, Azure, etcétera, ¿no? Y aquí está nuestro Fabric, todo está seguro. Tenemos los diferentes sitios con nuestro data plane aquí implementado. Y todos los túneles, todo el transporte para llevar a cabo la comunicación y tener, digamos, un control, como ya lo había dicho, centralizado. Este slide es muy importante y nos va a hacer mucho, de mucha ayuda para la siguiente información. ¿Ok? Se ve que es muy claro, realmente no es tan complicado entender. Lo que había dicho de la segmentación, voy a empezar por esta parte de la segmentación. Tenemos diferentes VPNs, ojo con esto. VPNs no significa como una VPN side-to-side, una VPN de tipo server client y demás que se manejan en equipos de seguridad. No. Aquí estamos hablando de VPNs como si fueran VRFs, como si fueran instancias de ruteo independientes. Veámoslo de esa forma. ¿Ok? Entonces, a través de los túneles que corren entre los diferentes sitios, entre los diferentes nodos, vamos a poder tener esa segmentación. Nosotros vamos a poder decidir si queremos algún tipo de route leaking entre VPNs, pero por defecto estamos aislados, una VPN de otra, y podemos transportar esa segmentación, respetarla a través de los túneles que se establecen. Ahora, vamos con estos túneles. Estos túneles como tal son túneles de tipo IPsec, y dentro de estos túneles corre el protocolo BFD. Esto es importante. BFD es el protocolo por excelencia de estar censando, de estar mandando proofs a través de los túneles de IPsec, lo cual nos va a ayudar a saber cuándo un transporte está en óptimas condiciones y cuándo no, y poder hacer un reenrutamiento de tráfico dependiendo de las características del mismo túnel, ¿no? De las estadísticas. Ahora, cada una de estas interfaces, que son interfaces de transporte, se les llama TLOCs. Ojo con esto, un TLOC está conformado de 3 elementos. Uno de ellos es el color, que son más que etiquetas reservadas, alrededor de 20 y tantas se están considerando en el despliegue de SD-WAN de Cisco. El color, ese es uno. El otro es el System IP, que es como un router ID dentro del mismo WAN Edge. Y por último, el tipo de encapsulación. Entonces, si estamos hablando de túneles IPsec, tenemos que esa es la encapsulación que vamos a ocupar. El color, por ejemplo, Transport 1 pensar que es MPLS y Transport 2 pensar que es Internet. Ahí tenemos un color, tal cual son etiquetas ya preestablecidas. Y tercero, el System IP. Ok, entonces aquí estamos hablando de cuál es el TLOC. Ahora, la comunicación de los WAN Edges hacia el vSmart también se hace a través de túneles, pero esos túneles son de tipo DTLS o TLS. Este amigo DTLS está trabajando en UDP y TLS en TCP. Y dentro de esos túneles vamos a mandar los updates de OMP. Ahora, ojo con esto. No nada más estamos transportando información de OMP, por ejemplo, a través de los túneles. También estamos transportando información de NetConf, que son protocolos, información de SNMP y demás, adicional a los updates de OMP. Ok, entonces nada más ahí para que vean la diferencia entre la parte de los WAN Edges, la comunicación con el vSmart o comunicación a través de túneles de IPsec. Y por último tenemos la parte de servicio, que es que es la parte de la comunicación en una VPN diferente que no es la VPN 0 por defecto, que es la de transporte, que es la que corre en el Fabric, donde podemos hablar diferentes protocolos o diferentes instancias para poder conectarla con la parte de la Local Area Network. Ok, la segmentación, esto nada más es para enfocar, hacer a detalle más esta explicación. Ya habíamos hablado que a través del túnel de IPsec, donde también viaja a BFD, podemos tener diferente segmentación. Ok, tanto desde un WAN Edge hacia el otro WAN Edge sin problema. Ok, entonces aquí eso es importante saber que podemos construir diferentes tipos de topologías y llevar a cabo esta segmentación sin problema. Podemos, por defecto, Cisco SD-WAN establece un full mesh. Y ya dependiendo del diseño, pues tú ya puedes construir un tipo hub and spoke, un partial mesh, un point to point.
etcétera, dependiendo de las políticas que tú tengas implementadas, y eso lo vamos a ver ya en los videos más adelante.